Un cordial saludo a todos los presentes. Mi nombre es Christopher Rincón Ramírez. Los demás aquí son Alejandro Cuellar, Felipe Murillo y Juan David Villamil. Y el día de hoy vamos a hacer una charla, una discusión, un pequeño debate acerca del tema de la maternidad subrogada en Colombia. Primero que todo, voy a iniciar con una pequeña síntesis de esta sentencia que vamos a traer a colación para hablar de este tema, y es la sentencia número 0267 del año 2023. En términos generales, las partes involucradas son Sandra Marley Nesque, quien promueve una acción de impugnación de maternidad contra Lady Carolina Montaño Osuna. Después de los hechos relevantes, podríamos decir que Nesque busca que se declare que la menor Iben Nesque Montaño no es hija de Montaño Osuna, argumentando un acuerdo para gestación subrogada previamente establecido. Entre las consideraciones legales encontramos que el juzgado analiza la falta de regulación sobre el tema de la maternidad subrogada en Colombia y concluye que Montaño Osuna no es la madre biológica según pruebas que se adhirieron al proceso, pruebas de ADN. En la resolución, pues la demandada se allana a las pretensiones del demandante, por lo cual se declara que Montaño Osuna no es la madre biológica de Iben Nesque Montaño, se ordena la modificación del registro civil y se archiva el expediente. Vamos a dividir esta charla en dos grandes pilares, por decirlo así. El primero va a ser el estado de cosas en cuanto al tema de maternidad subrogada en Colombia. Y después hablaremos o plantearemos más bien una problemática desde la impugnación de la maternidad. Primero que todo, va a iniciar mi compañero Alejandro Cuellar. Adelante. En esta sentencia o pues en este caso en concreto que trata esta sentencia, pues es un caso fácil en el sentido de que la demandada pues finalmente se allana a las pretensiones presentadas pues por el demandante. Sin embargo, pues es claro mencionar que la maternidad subrogada pues no se encuentra regulada actualmente en Colombia, que solamente pues tenemos la sentencia dictada por la Corte Constitucional, la sentencia T-968/2009, en la que pues se dice que la maternidad subrogada en Colombia está permitida, pero sin embargo pues exhorta al Congreso para que precisamente regule este tema y pues para que haya seguridad jurídica respecto pues de este ámbito. Básicamente el estado legal actual de las cosas respecto a la maternidad subrogada pues se puede resumir en dos afirmaciones. Hay un vacío jurídico total y pues una evidente omisión legislativa por parte del Congreso en esta materia. Es verdad, Alejandro. Además de el vacío jurídico y la omisión legislativa absoluta por parte del Congreso, me gustaría añadir que además algunas instituciones que ya tenemos no están armonizadas completamente con la maternidad subrogada. Por ejemplo, la impugnación de la maternidad, que está regulada por el artículo 335 del Código Civil. Este artículo da como legitimados para que puedan impugnar a la maternidad a los supuestos padres y a los verdaderos padres. Y además tiene como causas para impugnar la maternidad el falso parto y la suplantación. Ahora, frente a la maternidad subrogada, yo me pregunto, ¿la madre de intención podría impugnar? Frente a la legislación actual, la respuesta sería no. Esto en el caso de que el óvulo sea también aportado por la madre sustituta. Ahí no estaría legitimada en la causa, lo cual sería un evidente problema. Y esto ya no es un problema de vacío jurídico o omisión legislativa. Es que habría un tipo de contradicción en el ordenamiento porque la madre de intención no tendría cómo impugnar la maternidad, lo cual es algo preocupante. Además de no solo llenar de contenido ese vacío jurídico, tendríamos que además cambiar varias de las instituciones que ya teníamos, en especial como lo es este artículo que poco se había usado antes porque, como dice el latinismo, la madre siempre es cierta, a diferencia del padre, pero ahora con la maternidad subrogada pueden haber muchos casos donde se busque impugnar la maternidad precisamente por esto. Bueno, ahora a mí me gustaría dar mi opinión, la cual se encuentra parcialmente dividida, ya que por una parte estoy de acuerdo pues con lo que ustedes dos han dicho, y a pesar de que estas técnicas sean algún tipo de solución para aquellas parejas o incluso sujetos que no tengan la facultad de tener un hijo, sin embargo siento que su aplicación en Colombia no sería del todo perfecta ni de color de rosa como muchos aseguran o como se evidencia en alguna parte de otros países, ya que considero que ese tema de la gestación sin una justa regulación o incluso con ella, se corre el riesgo de que la mujer se convierta en una mercancía, lo cual me plantea el interrogante sobre la dignidad humana y la instrumentalización del cuerpo femenino.
Y ya que hablo de esto, me gustaría hablar del objeto del posible contrato que se pueda derivar de este, ya que los que están de acuerdo con esta técnica aseguran que el objeto no sería el cuerpo humano, ya que sabríamos que esto sería completamente ilícito, sino que por otro lado sería la fuerza gestacional que otorgue la mujer que vaya a llevar a cabo la gestación. Yo no estoy al 100% de acuerdo con esto, ya que siento que el objeto netamente de este contrato sería el cuerpo humano, ya sea tanto de la madre como del hijo que se va a entregar a esta pareja que, o el sujeto que desee tener ese hijo. Y ya que hablo de eso, me gustaría introducir el tema que fue analizado en clase y en diversas lecturas, que es todo el tema del derecho al hijo. Y me cuestiono de ese derecho al hijo que tanto debe sobrepasar el interés superior del niño, ya que mi crítica es que claramente en este tipo de casos se evidencia claramente que la opinión dominante es únicamente los adultos, sin pensar en las circunstancias que tengan que pasar para lograr tener al hijo, ya que en muchas ocasiones se pueden llegar a cometer distintos tipos de actividades ilícitas simplemente por la voluntad de tener un hijo. Me parece muy interesante lo que dice acá mi compañero Felipe Murillo. Cuando hablamos del adultocentrismo, recordamos aquel concepto del cual se busca salir, digamos, con el tema de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual es ratificada en el año 89. Bueno, entra en realidad en vigor desde el 90, en la cual pues se subraya que los niños tienen los mismos derechos que los adultos. En realidad, entre los principios generales también encontramos la prevalencia de sus derechos. Con el tema de la maternidad subrogada, puede entrar a discutirse si de verdad se está respetando esa prevalencia de sus derechos y si los adultos como sujetos de responsabilidades, al entender que los niños son personas que no han desarrollado el 100% de sus capacidades, por lo cual son sujetos de especial protección, no estaremos entrando a no respetar, por ejemplo, el derecho a la identidad de los niños al momento en el que permitimos que una madre quien aporta su material genético para poder dar correcto desarrollo a esta técnica de reproducción asistida, quien realmente es la madre es esa persona, no la otra persona, la madre intencional. Entonces, pienso que derechos tan importantes como el derecho a la identidad, que también tiene que ver con temas de nacionalidad, por ejemplo, que también hace parte de ese derecho, está siendo respetado y si en verdad estamos cumpliendo al momento en el que separamos a un niño de su verdadera madre con el fin de satisfacer la necesidad que manifiesta una mujer o una pareja, ya sea del mismo sexo o una simple pareja heterosexual, desea simplemente eso de tener un hijo. ¿Qué piensan? Pues digamos que en algún sentido estoy de acuerdo en algunas de las cosas que dicen. Sin embargo, pues estimo que es necesario hacer un análisis también pues, de cómo ha avanzado la sociedad y cómo ha avanzado pues, precisamente la forma en la que pues, las personas pueden llegar a tener hijos. Digamos que pues, la maternidad subrogada, pues como sabemos, puede ser un tema complejo que puede generar pues, diversos debates éticos, legales, emocionales y pues que presenta asimismo muchos desafíos. Digamos que en mi caso, pues estoy de acuerdo en que, pues, que la maternidad subrogada sea permitida en Colombia. Sin embargo, pues estimo que en realidad lo que es necesario es regularlo. Lo que se necesita en este caso, pues es que en el ordenamiento jurídico colombiano, pues se encuentre esta materia regulada, lo que brindaría pues a su vez seguridad jurídica respecto a las personas que desean acudir pues a esta forma de reproducción, pues a esta técnica de reproducción humana asistida. Y digamos que escuchando a mis compañeros, pues considero que pues de cierta manera puedo estar de acuerdo, sin embargo, me parece que ellos no mencionan en sus intervenciones pues el derecho que tienen las personas a formar una familia. Digamos que la maternidad subrogada puede ser la única opción para muchas personas o parejas pues que no pueden tener hijos biológicamente, puede ser debido a problemas de fertilidad, problemas médicos u otras circunstancias que atañen al ser humano.
En este caso, pues hay muchas personas que solo pueden acudir a esta forma y en ese sentido, pues tal vez el ordenamiento jurídico colombiano pues le debería garantizar a las personas que a pesar de que no puedan acceder o sea, que a pesar de que no puedan tener hijos biológicamente, pues puedan tenerlos por medio de una técnica de reproducción humana asistida. Es que esto además se complementa con otro derecho reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es que todas las personas tienen el derecho a disfrutar también del avance de las ciencias, y en este caso se podría complementar precisamente con el que mencionaba mi compañero Alejandro, con el derecho a poder formar una familia. Tal vez no estamos discutiendo si el Estado debería pagar las técnicas de reproducción asistida, pero al menos debería permitirlas y reglamentarlas, porque es que estamos ante un evidente caso donde toca ponderar estos derechos. Como lo decía Christopher, tal vez entra en pugna, que hay que ver el problema que se está suscitando con la identidad del niño, pero digamos que al reglamentar todos estos problemas de la identidad y este tipo de cosas, esos problemas se pueden solventar fácilmente. Digamos que en el caso de la identidad, por ejemplo, nacionalidad, tal vez saber si va a tener enfermedades por sus padres genéticos. Esto se puede solventar fácilmente al hacerle estudios a los espermatozoides, a los óvulos, decir de qué país provienen, qué enfermedades tienen, y este tipo de cosas para superar esos problemas. Y superados estas problemáticas, ya una vez ponderando los derechos de el acceso a la ciencia, poder formar una familia, frente a los que mencionaban mis compañeros, ya es mucho más fácil, ya se puede favorecer simplemente dejar que las personas puedan acceder a la maternidad subrogada sin discutir si el Estado lo tiene que financiar o no. Bueno, ya escuchar las opiniones tanto de mis compañeros como mía, las problemáticas que tanto Christopher como yo planteamos son válidas y rescatables. La de Christopher sobre los derechos que se ven mayormente involucrados en estos casos, como lo son el de la identidad, y la problemática que yo planteo acerca de los problemas que puedan surgir sobre la gestación subrogada, o como los que pudimos evidenciar en la sentencia acerca de la impugnación de la maternidad, ya que se evidencia cómo es fácil que en el registro civil se cometan errores, pero las soluciones que brindan mis compañeros Juan David y Alejandro también son muy rescatables. La de Juan David en el sentido en el de regular esas instituciones, y Alejandro en que es claramente que existe un vacío en el ordenamiento jurídico sobre esta práctica, lo cual conlleva a muchas de las problemáticas que estamos viendo hoy en día, y siento que una mayor discusión a esto no daría lugar a nada, sino en el simple hecho de que el legislador tiene que avanzar con este tema y darle una justa regulación, ya sea que lo permita o que lo prohíba, pero darle una regulación, ya que siento que al pasar tantos años hablando sobre estas técnicas de reproducción humana, pero sin una justa regulación puede dar lugar a muchos problemas como los que podemos evidenciar hoy en día. Entonces concluimos que una justa regulación es lo que puede acabar con todos esos problemas.